Bienvenidos a este video, les saluda Manuel Fonseca. El día de hoy veremos la vida y obra de Francisco Morazán, uno de los personajes del cual Honduras tuvo el placer de ver nacer, crecer y convertirse en uno de los hombres más grandes e ilustres de nuestra amada Centroamérica. Su legado ha perdurado y perdurará sobre todos los tiempos. Acompáñame en esta experiencia. ¿Quién fue Francisco Morazán? El general Francisco Morazán es el más grande e ilustre centroamericano de todos los tiempos. Es la figura que admiramos, que enaltecemos por sus acciones políticas, cívicas, educativas, humanistas y patrióticas. También por ser considerado el héroe máximo y padre del libertador de la patria grande, Centroamérica. Además de ser un orador, fue un estratega, un educador y un humanista. Fue jefe de Estado de la República de Honduras en 3 ocasiones. Del Salvador fue jefe de Estado en 3 ocasiones, jefe de Estado de Costa Rica y presidente de la República Federal de Centroamérica en 2 periodos consecutivos, desde el 16 de septiembre de 1830 hasta el 1 de febrero de 1839. También fue comandante de su ejército aliado libertario protector de la ley. Francisco Morazán es ese personaje que admiramos por sus acciones, por sus ideales, por su deseo de unión y de libertad que aún sigue latente en cada uno de los centroamericanos. Nacimiento de Francisco Morazán. Cuando aún estábamos bajo el dominio de los españoles, nace en Centroamérica, en la provincia de Honduras, en la villa de Tegucigalpa, el 3 de octubre de 1792, aquel que más tarde sería el terror de los serviles y el mártir de la Unión Centroamericana, aquel gran defensor de la libertad, el más grande abnegado de la Unión, aquel que con unos pocos hombres sería el terror de los mercenarios, aquel que defendía fielmente la libertad, aquel que, rechazando la dictadura para establecer un gobierno democrático, se convirtió en un hombre grande y respetado en Centroamérica. Francisco Morazán. Primeros años de Francisco Morazán. Francisco Morazán era hijo legítimo de don Eusebio Morazán y de doña Guadalupe Quesada. Su abuelo era natural de Córcega, Italia, quien su apellido era Morazani, quien emigró a una de las grandes de las islas de las Antillas. Ya traía a su hijo don Eusebio muy pequeño. Ahí permanecieron durante mucho tiempo entregados a la agricultura. Tiempo después, ya cuando don Eusebio era mayor, decidió fijar su residencia y trasladarse en la villa de Tegucigalpa, donde contrajo matrimonio con la señora Quesada. Don Eusebio era un hombre muy trabajador, dedicado al comercio. Debido a esto, pues pronto logró adquirir una gran regular fortuna. Francisco Morazán tenía 3 hermanos más, de los cuales él era el mayor. Desde sus primeros años dio a conocer el gran talento que tenía. Realizó sus estudios en privado, ya que en aquel tiempo los españoles eran muy celosos en cuanto a la educación y jamás construyeron una escuela para poder impartir educación a las demás personas, solamente aquellos que eran parte de la sociedad clasista de los españoles de aquella época. Morazán pues logró hacer sus primeros estudios en privado, donde aprendió a escribir con mucha elegancia y algunas nociones elementales de aritmética. Morazán estudió gramática aproximadamente durante 1 año en el convento de San Francisco de Tegucigalpa, el cual no pudo continuar debido a que este fue cerrado. A pesar de todos los tropiezos que Morazán encontraba paso a paso, debido al egoísmo de los españoles, él trataba de relacionarse con las personas más inteligentes que llegaban a Tegucigalpa, y era tanta su afición por instruirse que, aún sintiendo repugnancia por aquellas personas de renombre en aquella época, él se vio la necesidad de poder relacionarse con ellos para poder continuar aprendiendo y formándose. Morazán se dedicó particularmente a estudiar matemáticas y dibujo, en los cuales estas 2 áreas pues le absorbían la mayor parte de su tiempo, ya que era una de sus pasiones. A la edad de 16 años, allá por 1808, se estableció en el pueblo de Moroselí,
a cuyo lugar había trasladado sus negocios el padre de Francisco Morazán. La vida que llevaban en aquella nueva residencia era bastante monótona y pronto comprendió que las únicas personas con quienes podía relacionarse eran el alcalde y el secretario municipal. Morazán era de carácter alegre, agradable y cortés, y tan simpático que no había persona que él, al tratarlo, no se sintiera atraído hacia él. Con tan bellas cualidades, no es de extrañarse que pronto tuviera amistad con las personas a que nos hemos referido, y les ofreció ayudarles a trabajar en su oficina a las horas que tuviera desocupadas. A los pocos meses de estar Morazán en aquel despacho, había llegado a tener tanta influencia sobre la municipalidad que éste no podía resolver ningún asunto sin haber sido oído antes por el señorito, como le decían a Francisco Morazán. Y por su naturaleza activa y laboriosa, no podía ver pasar el tiempo con indiferencia, y en los ratos desocupados que tenía en la oficina registró el archivo del juzgado y no hubo escrito de que no se enterara. Pero aquella inteligencia tan joven, sedienta de conocer, de aprender, no podía permanecer durante mucho tiempo en aquel pueblo. Así que tuvo que regresar a Tegucigalpa, de acuerdo con sus padres, colocándose en la escribanía de don León Vázquez, con quien adquirió algunos conocimientos sobre derecho, los cuales le servirían mucho en un futuro. Morazán y la independencia. Se encontraba todavía Morazán empleado en la casa del escribano don León Vázquez cuando se llevó a cabo la independencia de los pueblos de Centroamérica. Morazán era un admirador y partidario de las nuevas ideas, y debido a esto pues tuvo que abandonar el puesto que hasta entonces había desempeñado y se unió a los patriotas que con más fervor, con más anhelo defendían la independencia de Centroamérica. El sabio hondureño José Cecilio del Valle redactó el acta de independencia el 15 de septiembre de 1821, que fue comunicada a todas las provincias para que éstas procedieran a la elección de diputados para el Congreso, lo cual estaba estipulado en la misma acta. Gainza quedó encargado del gobierno político y militar de las provincias. El 28 de septiembre llegó a Tegucigalpa la noticia de haberse proclamado la independencia en la capital del reino, Guatemala, y ese mismo día se adhirieron a lo acordado en Guatemala. Francisco Morazán, en unión de Dionisio y Justo Herrera, León Rosa, José Antonio Márquez y otros muchos individuos importantes, fueron los que más se esforzaron en proclamar y sostener la independencia. Por desgracia, la provincia de Comayagua se independizó de manera muy diferente a como lo había hecho Tegucigalpa, pues aquella se había incorporado a México. Aquí fue donde comenzó desacuerdo y conflicto entre estas dos provincias, debido a que Comayagua quería someter a su obediencia a la provincia de Tegucigalpa. Morazán tuvo que dejar consentimiento su compañía por haber recibido orden de pasar con carácter de teniente a ser ayudante del primer batallón. Tiempo después, Francisco Morazán fue tomado como prisionero en el valle de Comayagua, permaneciendo en la cárcel por espacio de 2 días, en cuyo tiempo pues fue objeto de muchas amenazas, pero Morazán pues presentaba mucha serenidad, disimulo, que en aquellas críticas circunstancias fue imposible averiguar nada. Debido a toda esta situación, más adelante, debido a tantos conflictos, todas las provincias quedaron anexadas a México, con excepción la de San Salvador. Principios de la vida pública de Morazán. El derrocamiento de Iturbide en el Imperio Mexicano desligó a las provincias de Centroamérica de aquella anexión criminal de la cual fueron víctimas, y el 1 de julio de 1823 se declaró la independencia de España, México y cualquier otra nación. Desde esta fecha data la verdadera independencia de Centroamérica, pues la de 1821 fue momentánea e ilusoria. La Asamblea Nacional Constituyente dispuso, entre otras cosas, que todos los estados se reunieran sus congresos y los pueblos centroamericanos procedieran a nombrar sus respectivos jefes de estado. Bajo tal circunstancia salió electo para jefe de estado de Honduras el ciudadano Dionisio de Herrera, que tomó posesión de la jefatura el 16 de septiembre de 1824. Herrera era uno de los hombres más ilustres de su tiempo. Comprendiendo Herrera las altas dotes de Morazán y su carácter activo y laborioso,
dispuso nombrarlo secretario general el 25 del mes de septiembre. De esta manera se mantuvo Morazán durante algún tiempo desempeñando tal función de manera diligente. De esta manera podemos ver el inicio de una vida pública de Morazán que más adelante lo llevaría a cosas más gloriosas. Matrimonio y familia de Francisco Morazán. Francisco Morazán se casó con María Josefa Lastiri en la Catedral de Comayagua el 30 de diciembre de 1825. De este matrimonio nació en San Salvador Adela Morazán Lastiri en 1838, la única hija mujer que tuvo Francisco Morazán. María Josefa pertenecía a una de las familias más ricas de la provincia de Honduras. Su padre fue un gran comerciante español llamado Juan Miguel Lastiri, quien jugó un papel importante en el desarrollo comercial de Tegucigalpa. María Josefa Lastiri era una viuda quien se había casado primeramente con el terrateniente Esteban Travieso, con quien procreó 4 hijos. A su muerte, Lastiri heredó una gran fortuna de este. La herencia de María Josefa y el nuevo círculo de amigos poderosos e influyentes que salieron de este matrimonio ayudaron en levantar en gran medida los negocios del propio Morazán y por consiguiente también sus proyectos políticos. Fuera de su matrimonio, Francisco Morazán fue padre de un hijo, Francisco Morazán Moncada, quien nació el 4 de octubre de 1827 de la relación del general con Francisca de Moncada, hija de un conocido político nicaragüense. Francisco Morazán, hijo, vivió en la casa del matrimonio Morazán Lastiri y acompañó a su padre en Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú y finalmente en Costa Rica. Morazán también tuvo un hijo adoptivo llamado José Antonio Ruiz, era hijo legítimo de Eusebio Ruiz, quien lo entregó a Morazán a la edad de 14 años.